Continuando con reacciones químicas, vamos a empezar a ver estequiometría, que a lo que se dedica es a realizar cálculos con los que vimos que se llaman coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, la ecuación siempre tiene que estar balanceada. Si no la dan balanceada, hay que balancearla. A partir de estos coeficientes, lo que vamos a poder hacer son cálculos con moles, cálculos con masa o con volumen, o sea que me piden calcular los moles, los gramos o los litros. Y además de estos cálculos que son los básicos, pueden aparecer en los ejercicios problemas con reactivo limitante o en exceso, con pureza y rendimiento, y además pueden aparecer problemas que están asociados con soluciones, o sea, la unidad de soluciones mezclada con esta unidad. Lo que vamos a ver en esta primera parte de estequiometría es los cálculos con moles, masa y volumen. Empecemos con los cálculos con moles. Veamos un ejemplo. Este ejemplo dice que se ponen a reaccionar 5 moles de oxígeno con cantidad suficiente de nitrógeno según la reacción que es esta. Cambian esta reacción, tengo nitrógeno, tengo oxígeno y tengo óxido de nitrógeno. La pregunta es cuántos moles de óxido de nitrógeno se obtienen. Primero, en principal, tiene que estar esto balanceado. Si no está balanceado, o sea, no tiene ningún coeficiente adelante, lo tengo que balancear. Acá hay 2 nitrógenos, acá también hay 2. Aparentemente está bien. Acá de oxígenos hay 2 y acá de oxígenos hay 3, lo que significa que tengo que buscar balancear el oxígeno. El número en común entre el 2 y el 3 es el 6. Por lo tanto, para que haya 6, acá adelante va a ir un 3 y acá adelante va a ir un 2. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Pero al colocar el 2 acá, como esto viene todo junto, me modifica el nitrógeno. Entonces de nitrógeno vamos a tener 2 por 2, 4. Por lo tanto pongo un 2 acá para que haya 4. Estos entonces son los coeficientes estequiométricos con los que voy a trabajar. Esto se lee que 2 moles de nitrógeno reaccionan con 3 moles de oxígeno para darme 2 moles de óxido de nitrógeno. Cuando tenga que hacer estos problemas, lo que voy a hacer es copiar la reacción en alguna parte balanceada. Lo vuelvo a copiar y voy a hacer un cuadro que me va a ser útil para poder organizar los datos que me dan y los datos que me piden de este problema, ¿sí? Entonces yo voy a dividirlo cada término aparte, lo separo así, y voy a hacer un cuadro en el que voy a poner primero los moles, después la masa, o sea, los gramos, y por último el volumen, que va a estar en litros. Entonces de esta manera me voy a organizar. Entonces, yo acá voy a ir poniendo los datos que me den. Me dicen que se ponen a reaccionar 5 moles de oxígeno. El oxígeno es este y de moles de oxígeno tengo 5. Con cantidad suficiente de nitrógeno. Esto que haya cantidad suficiente significa que del nitrógeno me va a alcanzar. No va a haber un reactivo limitante y uno en exceso. ¿Qué significa esto? Una reacción es como si fuese una receta, ¿sí? Yo para poder obtener este óxido de nitrógeno tengo que tener los dos ingredientes. Nitrógeno y oxígeno en cantidades suficientes los dos. Si me falta uno, el que tenga menos se va a acabar antes. Y ese va a ser el que me limite cuánto óxido voy a obtener. ¿Por qué? Voy a necesitar 2 de estos, 3 de estos, 2 de estos, 3 de estos. Y así. El que se me acaba primero es el que limita la reacción. Si se me acaba primero el nitrógeno, no voy a poder seguir obteniendo esto. En este caso lo que me dice es que de nitrógeno tenemos cantidad suficiente. De este hay mucho. Quiere decir que se va a acabar el oxígeno, se van a gastar esos 5 moles y de nitrógeno va a seguir habiendo porque hay suficiente. Eso me aclara. Bueno, esta es la reacción y la pregunta es ¿cuántos moles de óxido de nitrógeno se obtienen? Entonces el óxido de nitrógeno obviamente es este, moles de óxido de nitrógeno, voy a poner acá X. No sé cuántos moles de óxido de nitrógeno tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una regla de 3. Cuando sean cálculos con moles solamente, la regla de 3 es así. Yo voy a tener en cuenta las dos cosas que están participando, el reactivo y el producto que están participando, en este caso oxígeno con óxido de nitrógeno, y yo me fijo la relación estequiométrica que hay. La relación es 3 a 2. Esto significa que cada 3 moles de oxígeno obtengo 2 moles de óxido de nitrógeno. Obviamente el nitrógeno está participando, pero hay suficiente, no me interesa.
Me interesa de que sé que tengo 5 moles nomás. Entonces la cuenta que voy a hacer es la siguiente. Voy a poner que 3 moles de oxígeno van a reaccionar con 2 moles de óxido de nitrógeno. Esa es la relación estequiométrica que la saco del balanceo. Y ahora lo que tengo que poner, esa es la parte de arriba, que es lo que ya sé que es así, pero yo no tengo 3 moles. A mí me dicen que tengo 5 moles de oxígeno. Entonces, 5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de óxido de nitrógeno van a dar? Y ahí lo que hay que hacer es hacer una regla de 3. ¿Sí? Sería 5 por 2, 10. 10 dividido 3 me da 3,33 moles. Entonces, la respuesta de esto es 3,33. Entonces, siempre que tengan que trabajar con moles, trabajo en línea recta usando una regla de 3. 3, 2, 5, ¿cuántos? Pasemos ahora a cálculos con gramos, o sea, con masa. Dentro de este mismo problema, la parte B me diría, por ejemplo, cuántos gramos de oxígeno reaccionan. Entonces, yo sigo en el mismo problema, sigo con los 5 moles de nitrógeno, pero lo que me están preguntando ahora es cuántos gramos de oxígeno cuántos gramos, el enunciado tendría que decir cuántos gramos de nitrógeno reaccionan. Oxígeno ya sabíamos cuánto teníamos. ¿Cuántos gramos de nitrógeno reaccionan? Tendría que decir. Entonces me preguntan cuántos gramos de nitrógeno van a reaccionar. Gramos de nitrógeno, no lo sé. X. Y ahora yo tengo que hacer la relación entre lo que me dieron, que eran los moles de oxígeno, y la masa de nitrógeno. Para eso lo que voy a hacer es, puedo yo calcular la cantidad de moles. Como yo tengo la relación entre el nitrógeno y el oxígeno es 2:3, puedo calcular la cantidad de moles y después pasarlo a gramos, ¿sí? O sea, yo tengo 2, para la parte B el cálculo sería así. 2 moles de nitrógeno me da 3 moles de oxígeno. Yo tengo 5 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de nitrógeno vamos a formar? Entonces tengo 2 por 5, 10, dividido 3, da 3,33 moles. Entonces 3,33 moles iría acá, pero eso no es lo que me están preguntando. De eso tengo que bajar y pasarlo a gramos. ¿Y cómo hago para pasar de moles a gramos? Como siempre, con la masa molar. Entonces, ¿la masa molar de quién va a ser? Va a ser la masa molar del nitrógeno 2. Ojo, no uso el coeficiente estequiométrico, porque esto yo lo agregué para balancear. Es la masa molar del nitrógeno, solamente esto. La masa molar del nitrógeno 2, cada átomo de nitrógeno es 14. Va a ser 14 por 2, 28 gramos sobre mol. Y entonces la fórmula nos decía que los moles es la masa sobre la masa molar. Entonces la masa es los moles por la masa molar. La masa es los moles, que eran 3,33 mol, por la masa molar, que es 28 gramos mol. Se va mol con mol y me va a quedar en gramos, la masa en gramos. Entonces ahí hacemos 3,33 por 28 y esto me da 93,3 gramos. Entonces esa sería la masa, la respuesta. En definitiva, si yo tengo que calcular una masa, primero voy a calcular los moles, haciendo lo mismo que vimos en moles, y después la paso a masa con masa molar. Siempre que tenga que moverme entre estas dos columnas, o sea, de masa a moles o de moles a masa, la herramienta va a ser la masa molar igual que siempre. Veamos por último los cálculos con volumen. Los cálculos con volumen, vamos a ver que hay de dos tipos. Hay dos tipos de ejercicios que me pueden pedir volumen. Una opción es que me den como datos presión y temperatura. ¿Sí? Me dan como datos un valor de presión, un valor de temperatura y me preguntan que calcule el volumen. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar esta fórmula. ¿Sí? Me van a dar una presión, me van a dar una temperatura. La R, la constante, la voy a saber. Recordemos que era 0,0821 atmósferas por litro mol por Kelvin. Esto lo sé.
Lo único que me faltaría saber es los moles, que los voy a calcular. Los calculo como ya vimos haciendo la regla de 3. También los voy a saber. Y para calcular un volumen, entonces voy a despejarlo de acá. Me van a dar todos los datos menos ese volumen. Uso la fórmula de los gases. La otra opción es que me pregunte un volumen, pero me diga que esto se está realizando en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, CNPT. Y lo que tenemos que saber es que en esas condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas significa el gas que sea, no me importa si es oxígeno, metano, flúor, lo que sea, en esas condiciones un mol ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Entonces hay que usar una regla de 3. Sabemos que un mol del gas que sea va a ser 22,4 litros. Yo acá pongo los moles del gas que tenga y me va a dar el resultado. Entonces si dice CNPT, haces regla de 3. Y si dice datos de presión y de temperatura, usamos fórmula. Veamos el ejemplo C. Dentro del mismo problema que estábamos haciendo, si me preguntan cuántos litros de oxígeno reaccionaron en CNPT. Entonces yo vuelvo para atrás y me fijo de oxígeno cuántos moles tenía. Y de oxígeno tenía 5 moles. Entonces yo de moles lo tengo que calcular un volumen. Y como me están diciendo que es en CNPT, hago la regla de 3 simple. ¿Sí? Tengo 5 moles de oxígeno, los cuales están en condiciones normales. Entonces digo, un mol de cualquier gas es 22,4 litros. En el caso del oxígeno, si yo tengo 5 moles, X. Entonces lo que tengo que hacer es 5 por 22,4, que nos da 112 litros. Bueno, dividido 1, que es lo mismo. Entonces este es el volumen, ¿sí? 112 litros. También me podría haber pasado que me pregunten lo mismo con el nitrógeno, y en ese caso hago con los moles de nitrógeno que ya los calculé antes. Acá entonces vimos un ejemplo de cada uno de cálculos con moles, masa y volumen. Veamos un ejercicio de la guía que pregunté varias de estas cosas. Voy a hacer el 6.9, que tiene un enunciado más largo que este, pero el enunciado siempre me dice para qué se usa la reacción, cosa que no es importante. Sí, lo importante de los enunciados es la fórmula y lo que pide. Dice que la reacción representa la descomposición de la glucosa y habla que es por unos microorganismos, no interesa. La glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Dice AQ, o sea que está acuosa. Y me dice que eso da 2 de etanol y 2 de dióxido de carbono. Ya está, si me diga el 2 y el 2 adelante es que está balanceada y por lo tanto, si este es un 2 y este es un 2, acá hay un 1 porque no tengo ningún número. Entonces me dan esa fórmula y me dicen que se fermentan 50 gramos de glucosa, la glucosa es esta, y tengo que calcular la cantidad de etanol que se produce. La cantidad, recordemos que es moles, siempre que pide cantidad es moles, y después el volumen que ocuparía el dióxido de carbono a 1 atmósfera y 25 Celsius. O sea, acá ya tenemos que tener en cuenta que hay que usar la fórmula de los gases. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar de nuevo esa fórmula para poder hacer el cuadrito, si copiamos la ecuación química. Tenemos que tener un mol de glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Nos da 2 moles de etanol, que es carbono 2, hidrógeno 5 OH, más 2 moles de dióxido de carbono. Hago el cuadrito para poder organizarme bien los datos. Y acá voy a trabajar con mol, acá voy a trabajar con masa en gramos y acá voy a trabajar con volumen. Voy a poner los datos que me dan, que lo que me da es que se fermentan 50 gramos de glucosa. Esta es la glucosa, me lo aclaran que esta es la glucosa. Masa de glucosa, 50 gramos, con eso yo arranco. Y lo que me preguntan en el A es la cantidad de etanol que se produce. El etanol es este porque es un alcohol y este es dióxido de carbono, así que este es el único que puede ser el etanol. Y la cantidad es los moles, o sea, en moles de etanol voy a poner una X. Entonces, cuando a mí me pedían un mol, yo lo que tengo que hacer es hacer una regla de 3 con moles, viendo la relación estequiométrica, que en este caso es 1 a 2. La relación es que un mol de glucosa me da 2 moles de etanol. Entonces yo tengo que ver cuántos moles de glucosa tengo y calcular cuántos moles de etanol voy a producir. Pero yo no puedo hacerlo con los 50 gramos directamente porque los 50 gramos es masa. Entonces, ¿qué paso previo voy a tener que hacer? Pasar esa masa
expresarla en moles, y una vez que la haya pasado a moles, sí hago la regla de 3. ¿Cómo paso de masa a moles? Recuerden siempre que es masa molar, ¿sí? Para pasar de masa a moles, y ahí recién hacemos este camino. Entonces este es el camino que hay que hacer. Masa a mol y después regla de 3. ¿Masa molar de quién? De del que estoy calculando, de la columna esta, que es la masa molar de la glucosa, que si no mal no recuerdo es 180 gramos, pero igual vamos a calcularlo. Masa molar de carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. El carbono es 12 por 6, más el hidrógeno que es 12 por 1, 12, más el oxígeno que es 16 por 6. Hacemos 12 por 6, eso nos da 72, más 12, más 16 por 6, que es 96, y ahí hacemos 96 más 12 más 72, 96 más 12 más 72, sí, nos da 180 gramos sobre mol. Esa es la masa molar de la glucosa. Pues ahora sí puedo pasar de masa a moles. Recordamos que los moles se calculan como la masa sobre la masa molar. Los moles es la masa, que es 50 gramos, dividido la masa molar, 180 gramos sobre mol. Se van los gramos y me va a quedar esto en moles. Y hacemos 50 dividido 180, queda 0,27 periódico, o sea, le pongo 0,28, lo redondeo para arriba, pero no, 0,278 para que tenga 3 cifras. Ahí. 0,278 moles es lo que va acá. Esos son los moles. Y ahora sí puedo pasar a calcular moles de esto, que es lo que me está pidiendo. Puedo hacerlo acá directamente. O puedo copiar la regla de 3, me es lo mismo. ¿Sí? 1, 2, 0,278, ¿cuánto? ¿Sí? Es 1, 2, 0,278, x. Es 0,278 por 2 dividido 1. Da 0,556. Que es lo que voy a poner acá. Moles. Esta entonces es la respuesta de la pregunta A del ejercicio, que era la cantidad de etanol que se produce. Ahora veamos la B, que me pregunta el volumen que ocuparía el dióxido de carbono a una atmósfera de 25 Celsius. Entonces pongamos los datos que me está dando esa parte B. Me dice el volumen no lo sé. Me dicen que la presión es de una atmósfera. Está bien las unidades que tiene que estar. Y la temperatura es de 25 Celsius, que recordemos que siempre tiene que estar en Kelvin. Le sumamos 25 más 273. Hacíamos 273 más 25. Esto nos da 298 grados Kelvin. Lo que nos faltaría es los moles. Y que los moles los tengo que calcular. ¿De dónde? De la tablita. Los moles siempre en los ejercicios de gases los tengo que saber calcularlos antes. Entonces, ¿cómo calculo los moles? Yo sabía que tenía estos moles de glucosa, la relación era 1 a 2 para este, y también es 1 a 2 para el dióxido de carbono. Un mol de esto produce 2 de dióxido de carbono. 0,278, ¿cuánto? Es la misma cuenta que para acá. Va a ser lo mismo porque es la misma relación. 1 a 2, 0,278, 0,556. Esta es la cantidad de moles también para el dióxido de carbono. Entonces con esos moles, 0,556 moles, es que voy a trabajar en la fórmula. Y ahora no es más que hacer la fórmula de los gases para calcular el volumen. Recordemos que la fórmula era P por B, N por R por T. Si yo quiero saber un volumen, la B va a quedar sola, o sea que el volumen va a ser N por R por T dividido la presión que está multiplicando y pasa dividiendo. Ahí reemplazamos, el volumen es los moles, que era 0,556 mol por la letra R, que es 0,0821 atmósferas por litro mol por Kelvin, por la temperatura expresada en Kelvin, 298 Kelvin. Y todo esto lo tengo que dividir por la presión, que era de una atmósfera. Tachamos las unidades, se va a ir el mol con mol,
Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y esto va a quedar en litro, que es un volumen. Entonces hacemos esa cuenta, hacemos 0,556 por 0,0821 por 298. Y todo esto hay que dividirlo por una atmósfera, que va a dar lo mismo. Entonces 13,6, 1360, 13,6. La respuesta de esto entonces es que el volumen es 13,6 litros. Entonces, si me piden un volumen, solo tengo que calcular los moles y reemplazarlo con los datos. También, si me hubiese dicho que estaba en condiciones normales de presión y temperatura, directamente hacía la regla de 3 y no hacía la fórmula. En el otro video vamos a ver entonces estos mismos ejercicios, pero con reactivo limitante y en exceso, con pureza y con rendimiento.